El movimiento chicano en los Estados Unidos durante los años 60 logró un avance significativo en el reclamo de los derechos de migrantes mexicoamericanos y también residentes en los Estados Unidos. Esa lucha ha continuado a lo largo de los años y el día de hoy en Luchadoras estoy muy contenta porque estamos con Melanie Cervantes y Jesús Barraza del colectivo Dignidad Rebelde, dos luchadores activistas a través de la gráfica, y están aquí el día de hoy para unirse a nuestra celebración de aniversario aquí en Rompeviento, que estamos cumpliendo nuestro primer año de estar al aire. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario. Y para celebrarlo nada mejor que estar con Melanie Cervantes y con Jesús Barraza. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Bien. Bueno, Melanie y Jesús tienen un proyecto que se llama Dignidad Rebelde y es a través de Dignidad Rebelde que hemos logrado tener este maravilloso set a lo largo de este año. Porque como pueden ver en nuestra imagen aquí de fondo, es una mujer empoderada, una mujer que toma el altavoz, una mujer que lucha por sus derechos, y Melanie Cervantes es autora de esta gran imagen. Gracias, Melanie. No, de nada, gracias. Bueno, ustedes tienen un trabajo muy comprometido con las luchas sociales. También parte de que nosotros hayamos podido acceder como a esta imagen es porque ustedes trabajan todo con licencia Creative Commons. Pero antes de llegar a ese punto quisiera preguntarles cómo es que ustedes llegan, cada uno en su camino personal, a la gráfica, a ser activistas a través de la gráfica. Primero, ok. Bueno, pues yo empecé mi camino a la gráfica porque cuando estaba en la prepa, empecé en un periódico de la prepa a hacer el diseño, el layout, que se dice en inglés, porque eso es lo que había hecho mi hermana. En eso yo le seguí los pasos y aprendí a hacer layout en computadora, a mano, esto poquito y lo otro. Y luego cuando llegué a la universidad, empecé a trabajar en otro periódico que esta vez que había empezado mi hermana, que era en Berkeley, que se llamaba La Voz de Berkeley. Y era un periódico chicano latino para los estudiantes en la universidad. Y de eso es en donde empezó todo lo que hago hoy, porque como empezó fue que yo tenía acceso a computadoras y sabía cómo usar programas de layout y todo eso. Y empecé con el periódico y después de eso muchos me preguntaban, ¿puedes hacer un flyer, puedes hacer un diseño, un programa, esto y lo otro? Y de eso empecé a hacer esto y lo otro, programas, flyers, revistas, de todo. Y eso era con organizaciones en la universidad que estaban luchando por derechos de los mexicanos, de los chicanos, y mucho de eso fue también con comunidad, no nomás en la universidad. En eso empezó, y luego después de que salí de la universidad, como todos estaba buscando trabajo. Y en eso ya tenía más experiencia en diseño gráfico y todo eso que tenía pues en lo que estudié, que fue Raza Studies, que es como Chicano Studies en los Estados Unidos, en la Universidad de San Francisco. Y ya después buscando trabajo encontré un trabajo en un centro cultural en San Francisco, en La Misión, en donde está toda la área latina. Y el centro, en español, es el Centro Cultural de La Misión, para el arte latino. Y trabajando ahí, mi trabajo era hacer diseños sobre lo que estaba pasando, las exhibiciones, los programas de los jóvenes y todo eso. Y en eso
tuve que diseñar un cartel y ese cartel fue en serigrafía y en eso fue que conocí a Juan Fuentes, que fue uno de mis maestros. Y Juan Fuentes es un maestro que salió del movimiento chicano. Él ha estado haciendo carteles desde como el 73, algo así me ha dicho. So, él estuvo trabajando en el área de la misión cuando estuvo el movimiento chicano haciendo carteles, silkscreen y todo eso. Para organizar a la gente que fue a los meetings. Sí, para eventos, para todo, sobre lo que está pasando en el movimiento político. Y pues lo que pasó fue en estar con él y trabajar con él. Él me ayudó, él me apoyó a que yo haga mi arte, a que yo empiece a hacer serigrafía. So, él me invitó al taller y me dio la puerta, casi las llaves para la puerta y estuve ahí casi todos los días trabajando y así es como me enfoqué del diseño a la obra gráfica y empezar a hacer carteles y empecé así como él me enseñó, trabajar con organizaciones en la comunidad, trabajar con estudiantes, hacer mi arte propio sobre cosas que yo pensaba sobre zapatismo, sobre el movimiento chicano, sobre la historia del pueblo. Y pues así es como empecé a hacer el arte. Y luego eso fue como en el 2001, 2002. Después de eso, tengo una amiga que se llama Fabiana Rodríguez, que también conocí en la universidad y hacíamos mucho diseño juntos. Y ella y su novio en ese tiempo empezaron un taller de diseño y era para trabajar con organizaciones y todo eso. Era más como un negocio y me fui a trabajar con ella y ahí pudimos tener un plan para empezar un taller de serigrafía y en el 2003 empezamos que es el taller Tupac Amaru, que es un taller de serigrafía con el nombre de Tupac Amaru, que es un indígena de Perú que fue guerrero. Y empezamos ese taller y con ese taller pues empezamos a trabajar con más organizaciones, a hacer serigrafía para la comunidad, a hacer nuestro arte y pues este año ya celebramos 10 años y hemos hecho carteles con diferentes artistas jóvenes, unos más establecidos y eso es lo que ha hecho yo como el que imprime en el taller. Estamos viendo ahora algunas de sus imágenes, sí. alguno de su trabajo. Sí, mucho de eso salió del taller. ¿Y en algún momento te encontraste con Melanie? Sí, ya teníamos el taller y en el 2006 me encontré con Melanie y primero por el trabajo, pero luego le pregunté que si quería salir. Y de eso empezó nuestro proyecto, de nosotros juntándonos, hablando sobre el arte, haciendo arte juntos y así salió. ¿Y tú, Melanie? Pues, bueno, para mí, yo siempre me ha gustado hacer cosas. En mi familia todo se hace, ¿no? Si quieres ropa, hay que aprender a hacer tu propia ropa. Mi mamá me enseñó a coser desde chiquita. Entonces, por mucho tiempo yo no pensaba de lo que estaba haciendo así como un arte o algo, una práctica. Era normal crear cosas. Entonces, cuando yo, después de la secundaria, salí y trabajé, no fui a la universidad, pero regresé a estudiar en el 2000 y me involucré en una organización ahí que le dicen Community College, que no sé si tienen en México. Pues bueno, es equivalente a la universidad, ¿no? De la comunidad. Sí, colegio universitario. Son de 2 años, es un poquito diferente, pero ahí me metí ahí y empezando a hacer, organizando allí con otros estudiantes, empezamos a hacer más pintura acrílico, pero todo lo que hacíamos era muy gráfico, ¿no? A mí me gustaba, yo veía carteles que salieron de las etapas de los 60s y los 70s
y me encantaban. Y creo que eso ya me había influido, ¿no? Entonces, me moví desde Los Ángeles a Berkeley, y cuando llegué a Berkeley empecé a hacer stenciles de spray, que también se figura mucho, bien gráfica. Sí, y sí. eso también lo usábamos a apoyar a lo que estábamos haciendo, si estábamos tratando de conseguir dinero para poder traer más estudiantes de color a la universidad. Hacíamos piezas sobre las luchas en nuestros pueblos, y los podíamos vender también. Entonces, ya después de salir de Berkeley, me metí en una clase. Ya tenía mi bachillerato, pero me metí otra vez a Community College, que allí dieron clase de serigrafía, y ya al fin pude empezar a ejecutar. En este estilo que ya salía de las piezas anteriores que hice de acrílicos, y las temas todo estaba ya establecido, mi estilo, todo eso, pero solo me faltaba saber cómo hacer la serigrafía. Y un año después de tomar esa clase, bueno, no tanto, unos meses después de tomar esa clase, empezamos a salir y a hablar sobre la ideología que está abajo de toda su creación, ¿no? Y en eso empezó a nacer Dignidad Rebelde, con la idea que en los Estados Unidos y muchas partes del mundo hay, pero más bien en los Estados Unidos, todo es enfocado en el individuo, ¿no? Y queríamos poder hacer un espacio que era enfocado más en hacer cosas colectivas, ¿no? Entre nosotros, con organizaciones, con pueblos, con diferentes grupos, que el enfoque era más bien en algo que queríamos hacer colectivamente. Entonces así nació Dignidad Rebelde. Qué bien. Bueno, ahora quisiera que vamos a hacer un pequeño corte, que volviéramos para platicar más acerca de esa perspectiva que tiene Dignidad Rebelde. Ustedes pueden conocer la página de Dignidad Rebelde, dignidadrebelde.com, se las estamos poniendo por aquí en la pantalla, porque justo los temas que ustedes trabajan son temas de solidaridad con las luchas de los pueblos en todo el mundo, con el pueblo palestino, con los pueblos indígenas. Y también quisiera, cuando volvamos, preguntarles sobre una de sus grandes inspiraciones, que es el zapatismo. Entonces, estamos con Melanie, con Jesús, de Dignidad Rebelde, estamos en Luchadoras, volvemos. En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil.
Estamos de regreso en Luchadoras con Melanie y con Jesús de Dignidad Rebelde. Y bueno, en la propia página ustedes dicen que entre sus inspiraciones se encuentra el zapatismo. Yo quiero preguntarles qué otras inspiraciones o fuentes como, sí, eso, de creación o de inspiración ustedes tienen y por qué el zapatismo es tan importante para ustedes. ¿Empiezo? Okay. Bueno, pues, pues personalmente, cuando pasó el levantamiento en Chiapas de los zapatistas, fue una cosa grande, porque para nosotros, como chicanos allá en los Estados Unidos, leemos mucho sobre los movimientos que pasaron en los 60s, en los 70s, no nomás en Latinoamérica, pero globalmente. Y cuando pasó en 94 lo de los zapatistas, era algo que muchos ya no pensaban que iba a pasar, un movimiento revolucionario del pueblo. Claro. Era cosa que ya era casi ni pensar. Cuando pasó eso fue pues como algo muy refrescante, que pasó algo nuevo, casi como algo que los dejó saber que el movimiento no estaba muerto, que todavía había tiempo para cambiar el mundo. Y eso fue una cosa muy grande. Y cuando empezaron a haber más intercambio entre los zapatistas y los chicanos, y hay gente que fue para Chiapas para hacer videos y colectar información sobre lo que estaba pasando, lo que pasó fue que para muchos de nosotros hubo un entendimiento, no nomás de que hay todavía esperanza, pero también que hay un lado indígena. Y para los chicanos allá en los Estados Unidos, a los chicanos y las chicanas, ha habido algo que siempre hay algo que los llama de México, de lo indígena, de nuestras raíces indígenas y cómo hemos estado en estas tierras por mucho tiempo. Eso es algo que siempre ha estado ahí, y cuando pasó eso en Chiapas fue esa cosa que podemos entender, que hay movimientos, que hay guerrillas que no ven nomás como la guerra y eso y lo otro, pero también hay un espacio de lo sagrado. Y hay algo que podemos relacionar sobre las raíces indígenas. Así ellos con los mayas, fue algo que los ayudó mucho, y pues en entender cómo estaba afectando la globalización, que en esos tiempos estaba más chiquito que ahora, para entender eso mejor, porque como para muchos lo que estaba diciendo los zapatistas sobre la globalización era fácil para entender. Si esto y esto está pasando, está mal para el pueblo. Y no era nomás algo académico, pero era sobre el pueblo y cómo le afectaba al pueblo. Y algo que se entiende también desde la lucha algo que chicana, se entiende, algo que le puedo dar a mi mamá, que ella no fue al colegio, y puede entender por qué está pasando esas cosas y cómo le van a afectar. Eso, por esas razones, para nosotros, cuando pasó todo eso, fue una cosa grande para nuestra realidad y ver el pueblo cómo estaba cambiando. Y en ese año los dos teníamos 17 años, ¿no? Sí. Como jóvenes, conociendo nuestra realidad en los Estados Unidos como hijos de papás de México o papás que eran de la fronterizas, que no eran de allá ni de aquí, sino no tenían una identidad así muy fuerte porque estaban ahí en la frontera, y luego siendo hijos de esos, nuestros papás son de la frontera. Entonces, sabiendo cuáles fueron las luchas, en esos años había algo que se llama Proposition 187. La Proposición 187, claro. Que era muy anti-inmigrante. Y ahorita en los Estados Unidos estamos viendo otra etapa. Hay como escaladas, ¿no? Sí. Normalmente. Y entonces, ese mismo año que se levantó los zapatistas, en nuestros high schools, en las secundarias, estábamos luchando como jóvenes porque somos de California, ante Pete Wilson, que era el gobernador en esa etapa.
Entonces, viendo una lucha que sí podía ser muy fuerte y que ellos querían hacer un movimiento autónomo, ¿no? También, eso también muy importante. Para mí me dio mucha esperanza ver que algo mejor podía pasar, porque en esos tiempos, siendo tan joven y sentir que, bueno, aquí no quieren al pueblo mexicano, y no importa si tienes papeles o no, porque no llevas los papeles en el frente, ¿no? Allá todo es como un protesto para poder discriminar. Entonces, para mí, poder ver en la tele, ¿no? Y poder leer los comuniques que salieron desde Chiapas, a mí como que podía imaginar un mundo mejor. Qué bonito. Y además, yo quisiera resaltar algo bien importante, que la lucha del pueblo chicano, desde los 60 a ustedes ahora nos van a explicar un poco más, que se remonta incluso antes, es una lucha que en México no conocemos, es una lucha de la cual sabemos muy poco, y es una lucha que el pueblo chicano se ha dedicado mucho a conservar, a documentar, a transmitir de generación en generación, y son luchas en espacios académicos, en espacios legislativos, en espacios políticos, en espacios artísticos, y es toda una cultura súper sólida, con muchos referentes, con mucha creatividad y con mucha pasión, de la cual nosotros estamos muy alejados. Y en realidad es una lucha mexicana también. Y yo siento que en ese sentido los mexicanos tenemos una deuda enorme con César Chávez, con Dolores Huerta, con ustedes, con todas las artistas y poetas chicanas y chicanos que han dado esa lucha por años. Pero nadie mejor que ustedes para platicarnos un poco más del movimiento chicano. Sé que es un tema que da para 5 programas, pero ustedes nos pueden dar como un pequeño snapshot de eso. Algo corte. Bueno, pues como para que empezó el movimiento chicano, hubo algo antes de eso. Y uno tiene que entender que pues para los Estados Unidos, desde el 1849, cuando pasó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, hubo algo muy grande que pasó, porque en ese tiempo pues había muchos mexicanos en ese lado, también habían muchos estadounidenses llegando y pues poniéndose ahí como, pues poniendo sus cosas ahí. Y en ese tiempo hubo pues mucho, ¿cómo se dice? Confrontamiento, exactamente. Y pues hubo un tiempo en donde pues empezó todo esto, todo lo que pasó, que fue mucho racismo desde el empiezo. Mataron a muchos indios, mataron a muchos mexicanos, y todo eso pasó y empezó algo en los Estados Unidos que se dice el Southwest, que es una área pues donde hay mucho latino, mucho mexicano, pero siempre ha habido pues mucho gringo. Y estamos hablando del área por Texas. Texas, California, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado. Y toda esa área, pues que era México, pues se hizo los Estados Unidos de repente. Y pues toda la gente que quedó ahí, pues mucha de esa gente que quedó todavía está ahí. Y ellos fueron los que pues iniciaron ese movimiento, porque parte de lo que pasó es pues, que había mucho racismo, mucha violencia contra la gente. Y eso pues por los años siguió. Y hay mucha historia, pero como en los 1940 hay mucha historia que pasó en esos tiempos que ayudó a empezar el movimiento chicano, que dicen la generación mexicana-americana, que fue una generación porque por muchas razones. Una, que muchos mexicanos fueron a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y pudieron regresar. Y con el GI Bill es una ley que pasó, que los que llegaban de la guerra podían agarrar la nacionalidad. No, agarrar su universidad, porque ya muchos eran ya ciudadanos, y había mucha gente que todavía estaba llegando. Y en ese tiempo pues también hubo la repatriación. Repatriación. Y en mis abuelos y uno de mis tíos en los 30 los regresaron, aunque mi tío estaba nacido allá, tenía sus documentos. Entonces eso influyó las generaciones hasta que llegan a nuestra generación. Y esa generación
empezó pues a estar ahí, a empezar a pedir más derechos. Y hay muchas organizaciones que empezaron en esos tiempos con esa generación que para pedir sus derechos y decir, pues, el racismo que está pasando está mal y esto y lo otro. Y pues lo que pasó fue que fue muy difícil para esa gente porque estaban luchando por algo pues que el gobierno no les quería dar. Y eso fue mucho de lo que empezó con el movimiento chicano. Muchos de la gente de ahí ayudaron a empezar el movimiento chicano en los años 60, que empezó mucho hay varias cosas ahí. Tres cosas. El movimiento estudiantil en las secundarias, donde empiezan en las prepas. En las prepas y también en las universidades, donde quieren demandar programas que tienen historias mexicano-americanas, la lucha campesina, que mucha gente conoce en los Estados Unidos a César Chávez y Dolores Huerta, pero también era un movimiento que empezó con filipinos. Los filipinos empezaron a hacer la lucha, a pedirle a César que por favor tenemos que tener solidaridad y unirnos juntos para hacer esta huelga, la huelga sobre las uvas. Entonces, desde el empiezo hay mucha solidaridad y la lucha sobre las tierras que pasaron en Tierra María, donde estaban luchando por los derechos. ¿Para tener propiedad sobre la tierra? Bueno, ya tenían los papeles, los títulos a las tierras y el problema era que con el tratado de Guadalupe Hidalgo quisieron quitar esos títulos que en Nuevo México, que querían decir que ya era inválido. Ajá. Lo que pasó fue que la cosa eran los propietarios originarios y se les trató de despojar de la tierra. Y hay familias que han estado ahí antes que había México, antes que los colonizadores españoles, desde sus pueblos indígenas han estado en esas tierras, ¿no? Y en California también, pero allí hay una historia bien documentada, en otras partes no, pero esas tres demandas confluyeron a hacer el movimiento que se llama el movimiento chicano. Y una parte grande de eso fue pues los estudiantes, porque los estudiantes que llegaron a la universidad en los 60, ellos empezaron a ver que no había muchos de ellos en las universidades y empezaron a pensar, pues, ¿por qué no estamos muchos aquí? Empezaron a ver que las prepas que estaban en las comunidades latinas no estaban al mismo grado que estaban las prepas en las áreas de los gringos. O sea, había discriminación también. Sí, había menos recursos para estas escuelas, y lo que empezó a pasar fue que muchos empezaron a organizar de las universidades, fueron a las prepas y trabajaron con los estudiantes para empezar a sacar un movimiento, para enseñarles lo que estaba pasando. Y pues de eso salió mucho, porque en eso salió diferentes organizaciones estudiantiles y en eso salió mucho de lo que fue el movimiento tercermundista, que fue cuando se juntaron muchos los chicanos, indígenas, los asiáticos y los negros. Que es un poco lo que decían hace rato de los movimientos de color. Sí, como de gente de color, people of color que se dice en los Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir más sobre la historia del movimiento chicano, pero sobre todo sobre el presente del movimiento chicano, ¿vale? Estamos con Melanie y con Jesús en Luchadoras. Regresemos ya. Comenzamos. Estamos Daniel Barrón y Genaro Villamil. Y a Tolini. Le toca.
Pues a purificar. Tenemos hoy de invitada a Elvester Gordillo. Me caes gorda, mancera, chiquito. Daniel Barrón. Y Genaro Villamil, en el 6º programa. Vamos a hablar de un país maravilloso. El padre Maciel, el padre Maciel, el padre Maciel. Ay. Ahí está como el del IFAI, mira. Genaro Villamil. Y Daniel Barrón, el 6º programa. Llevo tortas para los de Pemex, llevo el abón. Entonces, pues ahí hago tandas. Viva el cura Hidalgo, no me chingues. La madre patria, mis huevos. Pachito, el che. Y no ministrante es Philip and the Glory Hole. The Glory Hole. Daniel Barrón. Y Genaro Villamil. Vamos a hacer un zapping en el Estadio Azteca. En donde estuvo el conclave y mira, nos pusimos una... Aquí hubo un gran conclave. Nos mochamos cañón. O sea, qué pedo. Porque aquí lo que se trataba era de recuperar el control del poder presidencial. Bueno, ese programa lo adoro. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de la Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Estamos de regreso en Luchadoras con Melanie y con Jesús de Dignidad Rebelde, un colectivo de arte chicano. Y Jesús y Melanie nos estaban platicando acerca de cómo el movimiento chicano se empieza a enlazar con un movimiento más amplio que incluye las otras luchas de pueblos de color, de pueblos originarios, el pueblo afroamericano, etc. Y también hay un momento en el que surge el arte chicano en sí, como dentro de todo este contexto. ¿Nos pueden platicar? Bueno, pues del movimiento chicano salió pues el arte chicano y pues salió como algo que se usaba porque hay varios tipos de arte, porque hay pintura, mural y varios tipos, pero voy a hablar sobre literatura, poesía, hay mucho, y pues, pero para la obra gráfica, la serigrafía, hubo algo que pasó, como estamos hablando sobre Tierra Amarilla, y también los trabajadores de los fields, los campesinos. Lo que pasó pues que pues había esos movimientos, y cómo se le va a explicar al pueblo qué está pasando con estos movimientos.
parte de eso salió mucho de la obra gráfica, de empezar a hacer diseños y arte que hablaba de lo que estaba pasando y en una forma poder enseñarle al pueblo, a la gente que estaba buscando qué está pasando. Y de eso salió, y en los carteles que empezaron a hablar sobre el movimiento de los campesinos, sobre Tierra Amarilla, sobre todo esto, y así salieron varios artistas que salieron de las universidades, que estaban como estudiantes, que estaban en parte de diferentes huelgas que estaban pasando para admitir más estudiantes latinos y de color a las universidades, y en eso salieron artistas que dijeron, pues, como artistas, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Y pues los organizadores les dijeron, así es como pueden asistir, y en eso salió mucho de ese arte, y el arte continúa a los 70s, a los 80s, con muchos de esos mismos artistas, pasando por muchos cambios, porque empezó con algo bien revolucionario y ha pasado diferentes etapas, como todo el arte pasa, ¿verdad? Pero así salió, y pues muchos de esos artistas que empezaron son artistas que hoy día todavía trabajamos con, que todavía están como se dice, en la lucha, que están haciendo arte todavía. ¿Hay algunos nombres que nos puedan decir para que podamos conocer más, investigar en internet? Bueno, uno de los que ya es más grande, pero todavía está haciendo su práctica, es Malaquías Montoya. Bueno, la familia Montoya, ellos todos estaban bien involucrados. Son una familia que eran familia campesina, ¿no? Todos tienen sus historias trabajando en los files, ¿no? Y su hermano era poeta y los hijos también son artistas, muralistas. Entonces, toda familia Montoya, bien importante. El otro, como los dos que dije que salieron fue Malaquías, también Rupert García, que es otro que también salió pues, de comunidad mexicana. Hay como Esther Hernández, Yolanda López. Yolanda López es el que tiene este tríptico de la Virgen de Guadalupe corriendo. Sí. Es una obra preciosa, preciosa. Sí. Emanuel Montoya, Juana Alicia, hay varios, esos son los que me salen a la mente ahorita. Y bueno, ustedes que también están como en esa línea de tiempo, contribuyendo con su arte, y yo quisiera que nos platicara, Melanie, que nos puedas decir un poco cuáles son esas raíces, esas vinculaciones que hay en su arte con México, por ejemplo. Bueno, Jesús estaba dando un poquito de la práctica de Juan Fuentes, pero él hizo intercambio con los de OSPAL, que son de Cuba, ¿no? Que es la Organización de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos. Y esos intercambios, ahí empiezas a ver cómo estamos conectados, los que hacen las obras gráficas, y muchos de los artistas que son de esa etapa, de los 70s, tenían contacto con otros talleres. Hay unos que vinieron a México a trabajar con los artistas del taller de gráfico popular, que es una conexión que es directa, ¿no? Puedes hablar, hablamos con unos compañeros de un grupo que se llama Consejo Gráfico, que ellos vinieron a trabajar con los maestros de ese taller, y los del taller de gráfica popular estaban muy influidos y trabajando también, como por ejemplo Leopoldo Méndez estaba trabajando con José Guadalupe Posada. Entonces puedes marcar las relaciones. Puedes hacer un mapeo, ¿no? Él era maestro enseñó muchas cosas a y entonces hay varias conexiones así, y todos están en el contexto de los movimientos sociales que están pasando en su etapa, ¿no? El antifascista para nosotros es un diferente tiempo, pero cada generación tiene su propia contexto, ¿no? Claro. A poder hablar sobre los movimientos que están pasando, los problemas que están confrontando sus pueblos, ellos propios. Entonces vemos esas conexiones que son muy directas, y también somos estudiantes de los trabajos de esos artistas, sí. ¿no?
Vemos en los libros y tratamos de conocer cuando viajamos, por ejemplo, venir a México a conocer los jóvenes que todavía están produciendo acá. Produciendo, ajá. Entonces, yo quisiera que viéramos ahora algunas de las imágenes de su arte. Ya pasamos unas pocas en el primer segmento, pero quisiera que las volviéramos a ver para que ustedes nos platiquen con qué tipo de luchas se solidarizan a través de su arte, ¿no? ¿Cuáles son como las consignas que están más presentes? No sé. Pues para nosotros como pues mucho de lo que hacemos es a veces es hacer conexiones. Para muchos de los jóvenes que están allá, que son mexicanos, pero han nacido allá, no entienden lo que pasó en México. Somos como haciendo cosas sobre Tlatelolco y enseñando qué pasó. También hacemos también muchos retratos sobre diferentes personajes como Ricardo Flores Magón, uno que hicimos, y para entender las luchas que están pasando acá, porque mucha gente allá, los jóvenes no saben sobre lo que está pasando con el maíz en México. Como por ejemplo, estábamos viendo un cartel aquí que es el año contra el maíz transgénico, y esta pieza es un reflejo de esa lucha, la lucha que es no solo política, pero también influye la espiritualidad y, bueno, el todo ser de la gente indígena que sí tienen sus raíces en las Américas y entienden lo feo lo que es el transgénico. Y como pues mucho el trabajo que hacemos, como ahorita es como el trabajo que hacemos con jóvenes, muchos jóvenes que están, como estamos hablando de los estudiantes, buscando mejor educación. Eso es lo que seguimos todavía luchando por, y trabajamos con muchos jóvenes que están haciendo lucha, no nomás por mejor educación, pero diferentes leyes que están pasando sobre cómo pueden meter más jóvenes a la cárcel. Cosas así que están pasando en las comunidades de los latinos. Siempre estamos en esa lucha. Hay una cosa que se dicen gang injunctions, donde la policía puede meter a gente no más porque están en una lista, porque dice que son miembros de una pandilla, ¿no? Y es cosa que está pasando, hacemos mucho. Hemos hecho muchos carteles en solidaridad con el pueblo palestino, porque para nosotros ese pueblo está viviendo ahora desde los 40, ha estado viviendo lo que el pueblo indígena de las Américas ha estado viviendo por más de 500 años, es de que los han quitado la tierra, los han quitado... ¿Cada vez más? La tierra, nuestra educación, nuestros, ¿cómo se dice?, las cosas sagradas. Y eso es algo que están viviendo allá en Palestina ahora, y para nosotros que hemos vivido eso, pues pues tenemos que estar con ellos. ¿Cuál es para ustedes, les voy a dejar con esta pregunta para poder volver pensando en ella, el rol del arte en las revoluciones? Creo que es una pregunta que prácticamente tal vez ya han contestado, pero quisiera que pudiéramos reflexionar más. Su obra gráfica es muy evidente, hay un compromiso permanente, ¿no? Y muy profundo, y una gran convicción en que el arte puede servir para movilizar y para cambiar el mundo. Entonces quisiera que volviéramos con esa reflexión, ya en la última recta de Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por internet, con Jesús y con Melanie de Dignidad Rebelde. Pues para mí es... Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Los cuales esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Prefiero no dar mi opinión. Ya no
investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos, hay regulares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Eso que tienen las sombrillas son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se opone a algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Así como, ¿qué será? Como un trailete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. Estamos de regreso en Luchadoras con Melanie y con Jesús de Dignidad Rebelde y estamos platicando del arte y la revolución. ¿Cuál es la relación entre ellas, Melanie? Para mí es un apoyo, un lugar donde puede apoyar uno con algo concreto, ¿no? Pero también puede servir como un reflejo. Como por ejemplo, muchas de las piezas que hacemos nosotros usamos como modelos la gente de estos propios luchas y movimientos. Entonces para nosotros es como tener un espejo y para que la gente pueda ver el poder que tienen, el ánimo que tienen y por nuestros ojos, ¿no? Y en eso así apoyamos a esas luchas, aunque no podamos ir a Palestina, ¿no? O no podíamos ir como queríamos, ¿no? Y en eso podemos reflejar y poder poner esas obras en las manos de esos pueblos, que no es un arte acá, ¿no? Que la gente no puede... Desconectado. Ajá. Entonces, para nosotros, poder hacer unas obras que puede apoyar así y que puede reflejar lo bonito, lo fuerte de los pueblos y poder también apoyar vendiendo unas piezas y poder tener recursos para apoyar lo que se necesita, porque siempre eso se necesita. Entonces, yo creo que en eso también es algo que cuando la gente lo ve, aunque sea su propia imagen, no pueden ver todo lo que pueden dar a la lucha hasta que pueden ver esa reflejación. Bueno, pues casi, para mí es una cosa que hacemos algo bonito, porque siempre es político, es movimientos sociales y hablamos muchos temas que son difíciles para hablar, pero... Que son duros. Son duros y pues es hacer algo que, como dice Melanie, que refleja algo bonito, que enseña que hay otro mundo posible, que enseñamos lo positivo, enseñamos la resistencia y para eso es para enseñarle al pueblo que todo esto es posible. Y eso pues es lo bonito, porque la gente ve y ojalá, y pues, hay gente que dice que da esperanza. Y eso para mí es lo que podemos dar con el arte, es dar esperanza que hay otro mundo posible y que todavía podemos resistir. Pues es magnífico, es como una lucha para la lucha, es
una manera de empoderar, como de acuerpar, ¿no? De unir esfuerzos. Y bueno, yo quería preguntarles acerca de ser chicano, ser chicana. Bueno, hay toda una historia que también podemos hablar 3 horas de ella, pero en algún momento chicano fue despectivo, ¿no? Probablemente, no sé, en los 50 o cuando estaban los riots en Los Ángeles, etcétera. Pero también se convirtió en un término de empoderamiento, de reafirmación. ¿Qué es para ustedes ser chicanos ahora? Empieza. Bueno, pues, ¿cómo se dice? Pues, para mí cuando yo aprendí a ser chicano era de una idea de ser un mexicano en los Estados Unidos, que era la cosa más sencilla, y en eso empecé a aprender mucho. Y para mí lo que hoy día pienso es ser chicano, chicana, indígena, es eso, ser indígena, es ser una persona que viene originaria, como dijiste, de estas tierras, de las Américas, es ser una persona que tiene un entendimiento del mundo que viene de una herencia indígena que tenemos. Y para eso mucha gente pues piensa que quieren hacer indios, irse a la selva o algo así, pero no, para nosotros es tener un entendimiento que es aparte de lo que hemos aprendido todas nuestras vidas, que lo dicen the Western World. Y de consumo. De todo eso, y pues poder entender nuestra propia historia, entender las raíces, entender de dónde venimos para poder hacer un futuro para nuestras comunidades. Y pues eso es como lo más sencillo, y pues hay tanto que se puede decir de cómo es la palabra, pero para mí así es. ¿Y para ti, Melanie? Y también creo que en la historia, porque antes la gente les decía mexicano-americano, y en esa etapa cuando empezaron a usar chicano como algo de orgullo, era también una posición política que muchas veces antiimperialista, con un análisis sobre el capitalismo, ¿no? y cómo afectaba a los pueblos en los Estados Unidos y poder posicionar la identidad contra eso. Y creo que en los años 90, después del levantamiento de los zapatismo, y antes que eso también se ha enfocado un poquito más en, bueno, no tanto. Estoy pensando del análisis del género, ¿no? Y las mujeres siempre han hecho un crítico porque el patriarchy, el patriarcado, siempre ha sido un problema entre toda la sociedad, pero también en los movimientos sociales. Entonces, ahora veo que se usa más la palabra chicana con la A, que significa el género femenino, y aunque es femenino, ahora los jóvenes muchachos también usan la A, porque es más feminista. Entonces también hay esa pieza de historia de género, y poder analizar los problemas que también teníamos en ese momento, y las críticas que hicieron las mujeres. Y ahora también veo que hay mucho más atención a cómo intersecta con las identidades lesbiáticas, trans, gay. Entonces es más complicado y pero bueno, también es solidario, ¿no? Sí, pero no, también bueno, chicanos que son trans o que son lesbiáticos, no, they don't divide it, lo ven como una sola identidad. Entonces, cuando estoy hablando con los jóvenes que se identifican, tienen como un mejor análisis. Entonces, creo que con cada generación se hace mejor, ¿no? Bueno, hay cambios como todo. Sí.
Bueno, hemos llegado prácticamente ya al final del programa. Queda muchísimo por platicar, pero yo creo que en realidad nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles a ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de Rompeviento TV en Facebook y a través de Luchadoras en Facebook, más información para que puedan conocer más de la cultura chicana, del mundo, del movimiento de los 60s, pero del movimiento actual. Es un mundo enorme, maravilloso, superpoblado, muy creativo, hay literatura, hay historia, hay una lucha constante, porque es una lucha constante por ganar derechos cada vez más. ¿Les parece si hacemos un juego de palabras? Sí. ¿Qué piensan cuando digo barrio? Chicano. A mi comunidad. La raza. Vive. La lucha sigue. ZLN. En cambio. Muchos mundos. México. Muchas cosas, no sé. Pienso en mi mamá. De los ancestros. California. Un pueblo dividido. Home. Chicano. Power. ¿Y arte? Para la gente. Poderosa. Yo quiero agradecerles por haber estado acá. Gracias por su poder, por su fuerza, por su arte, por mantener como ese corazón tan vivo conectado a México, cuando nosotros también deberíamos estar muy conectados al corazón de ustedes, porque, no sé, como la conciencia que ustedes tienen global de pueblos americanos, de pueblos originarios, nos uniría tanto más todavía. Sí. No sé si muy brevemente me pueden decir qué es lo que más disfrutan de esta lucha. Bueno, pues para mí lo que siempre me ha gustado es ahí, pues, la comunidad que hemos hecho. Porque para mí, desde que empecé en la universidad hasta hoy día, trabajo con esa misma comunidad. Y para mí, estamos luchando como un pueblo juntos. Y eso para mí ha sido una cosa. Yo he hecho carteles para mis amigos desde que tenía 18 años hasta hoy día. ¿Y para ti, Melanie? Poder dar un servicio, los Panteras Negras decían serve the people, que es ayudar a la gente en lo que puedes, entonces poder hacer este arte, esta obra y poder dar algo. Muchas gracias por lo que dan, por lo que nos dan y por lo que dan a las luchas globales del mundo, que siguen vivas. Muchas gracias a ustedes por estar en Rompeviento. Hoy estuvimos celebrando con Melanie y con Jesús el movimiento chicano, nuestro primer año en Rompeviento, el primer año de luchadoras, las luchas posibles, los nuevos mundos posibles. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Estamos de festejo, estamos en Rompeviento. Gracias, quédense, empiezan las retransmisiones.